César Lombroso era un estudioso en la materia, él se enfocaba en el delincuente, él indicaba cuál posible las causas, las consecuencias del hecho, y también indicó, él se enfocó más en que el delincuente en todo momento tenía que ser el responsable de toda acción. Pero a medida iba evolucionando en el tiempo, indicaron que no era así. También Enrico Ferri, también un historiador de mucho, también de lo que es la criminología, él también indicó que supuestamente al delincuente lo hacía la sociedad. ¿Por qué la sociedad creaba al delincuente supuestamente? Porque decían que si no existía la delincuencia, ¿para qué iba a existir la policía? ¿Para qué iban a existir los agentes del orden? Si no existiera la delincuencia, ¿para qué iban a existir los señores del Ministerio Público? ¿Para qué? Que si no existiera la delincuencia, ¿para qué iban a existir los jueces o las juezas? Y no más aún, ¿para qué íbamos a existir los abogados si no existía la delincuencia? Él se enfocó que supuestamente decía que la sociedad hacía al delincuente para que él continúe y no se vaya perdiendo la evolución y por ende el trabajo. Ahora, decimos que la delincuencia no es que se puede erradicar, pero sí se la puede controlar. Se la puede controlar, le podemos tener un estatus, podemos tenerla al margen y controlada. Tenemos que tener controlada porque tampoco esto es como un árbol que nace doblado. Si tú lo vas a coger con un brazo y lo vas a querer para poner recto, automáticamente vas a provocar que se rompa. Y eso es lo que puede pasar con las personas. Tú quieres coger a la sociedad y quieres decirle que anden por este camino recto y puede ser que la sociedad se vaya en contra de uno. Lo que sí puedes escoger a medida va pasando el tiempo, irlo acomodando, irlo enderezando, irlo acomodando para que cuando llegue un momento determinado, esa sociedad o ese árbol ya está en su forma correcta, en su forma general. Yo sé que los estoy aburriendo con estas pequeñas cátedras a todos los presentes, pero es lo que pasa en la vida real. Estoy enfocando un poquito la norma, un poquito la vivencia. Son cosas y casos que en la actualidad no estamos poniendo en práctica, pero están escritos en las normas. No lo aplicamos, no es porque a la final desconocemos, a la final porque no queremos aplicarla o no quieren aplicarla. Nosotros los peritos en criminalística somos de manera detallistas, minuciosos, para el momento de buscar la verdad, saber cuál es el presunto autor directo o indirecto, o el actor intelectual o material del hecho. Casi siempre indican también, decimos que hay muchas personas que se confunden en la delincuencia con la criminalidad. Dice, sí, van cogido la mano, no, hay demasiada diferencia. La diferencia de la criminalidad a la delincuencia, que la criminalidad, criminales somos todos. Todos los que son seres humanos somos criminales. ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto, pero muy adentro de nosotros. Pero en cambio hay gente que sí lo expone, hay gente que lo grita, lo hace y lo realiza, comete el acto. Criminales podemos ser cualquiera de nosotros, pero en cambio delincuentes no. El delincuente es el que ya está tipificado, el que comete una conducta antijurídica, el cual él lesiona un bien protegido, que es la vida. Ese es un delincuente. El delincuente es el que ya su conducta ya está tipificada en una norma, en el que indica, un ejemplo, si usted mata, será sancionado con este artículo. Si usted viola, usted será sancionado con este artículo. O sea, su conducta ya está tipificada. Pero en cambio el criminal no. El criminal puede ser cualquiera de nosotros. El criminal es una persona que chuzo, puede pensar millones de cosas, pero sin embargo su conducta no está pegada a la ley. Por eso no lo podemos tipificar como criminal. Vamos a poner un ejemplo así que se me viene a la mente. Un ejemplo, pongámosle el de los Ríos. Una señora que la sacaron de la tumba, la cogieron y la violaron. En nuestra norma vigente, en la actualidad, no se encuentra tipificado la necrofilia. Quien coja y viola a una persona fallecida será sancionado de tantos años. No existe. Y ahí estamos nosotros frente a un criminal, porque él es una persona que su norma no es tipificada. Y aquí agradeciendo a la empresa
Corby Cerbal S.A. Gracias a mis amigos por la invitación, por haberme dicho que si podía exponer este tema, que es muy extenso, interesante, tanto para los abogados, criminólogos y los mismos agentes que se encuentran, que son los primeros respondedores en escena. Vamos a hacernos unas preguntas y respuestas aquí para tener conocimiento y de manera puntual identificar el hecho. Un ejemplo, la criminalística. ¿Qué es la criminalística? Estudia indicios y evidencias, nada más, eso es todo, para tener ese enfoque. La criminalística estudia indicios y evidencias. Los indicios sabemos que son las huellas, las manchas, que tienen que ser sometidas de manera directa al laboratorio para que mediante el médico forense él determine y lo eleve a evidencia. Jamás a prueba, solamente será prueba cuando esté frente al juez y él lo calificará. De lo contrario es una evidencia, nada más. Y decimos también de la criminología, que la criminología estudia netamente al delincuente. Claro que estudia la víctima, el crimen y el delincuente, pero más se enfoca al delincuente. ¿Cuál es el objeto de la criminalística? Pongámosle como pregunta. El objeto de la criminalística es descubrir la verdad del presunto autor material e intelectual. Y el objeto de la criminología es a esa persona o a ese delincuente cuál fue la causa que motivó a la respectiva o dicha actuación que él tuvo, o qué sé yo, su conducta antijurídica hacia la sociedad. También decimos que como la criminalística y la criminología se practican, sí, tienen algunas prácticas. Se practica de manera fotográfica, lo que es criminalística de manera fotográfica, planimétrica, forense, medicina legal, etc. Lo mismo tiene que ver lo que es la criminología. La criminología es netamente el estudio de la sociedad. Se enfrasca en la sociedad y la conducta de cada uno de los delincuentes para que conlleven a su responsabilidad ante la sociedad. También decimos que la criminalística con la criminología son ciencias, sí, porque son hechos y sucesos que se pueden demostrar mediante el estudio del ser humano. Esa es una ciencia. Son hechos que se pueden demostrar mediante el estudio de un ser humano. Multidisciplinaria, decimos que la criminalística porque tiene varias ciencias, que es una rama, es una gama. La criminalística es una gama que tiene lo que ver con medicina legal, tiene que ver lo que es la dactiloscopía, desde mucho tiempo atrás la dactiloscopía es una ciencia que sabe cuáles los presuntos autores o responsables del hecho. Que en la actualidad ahora tenemos que la dactiloscopía no es que queda en segundo plan, también queda en primer plan, pero ahora desde que ha avanzado la ciencia ya más se utilizan mediante las pruebas del ácido ribonucleico, del ácido disoxirribonucleico, que es mediante el ADN, mediante puedes sacar a una persona mediante el cabello, mediante sus gestos corporales, su sudor, su saliva. Mediante ese estudio ya podemos determinar quién es el presunto autor o el presunto responsable. Pero todo hecho o suceso que se ocurre, siempre manejémonos de que es un presunto responsable. Jamás digamos que es el responsable del hecho, tipifiquemos, porque nosotros como agentes de tránsito o agentes policiales, nosotros a veces nos adelantamos a los hechos sin saber cuál mismo es la circunstancia, y por eso a veces tenemos muchos problemas legales en el cual indicamos y le damos responsabilidad a alguien que no la tiene. A veces indicamos, el señor se dio a la fuga, dicen, cuando en el hecho no sabemos si efectivamente él fue a buscar ayuda, él prestó colaboración a la víctima, él la trasladó a la víctima, sino que a veces yo he visto en algunas partes policiales o partes policiales de tránsito que indican se dio a la fuga. Ese término es muy incorrecto. Abandonó el lugar del incidente, el accidente o del hecho, para que posterior a las investigaciones ordenadas por el Ministerio Público se descubrirá la verdad. Que esa es la función específica del Ministerio Público y ordenada por la Fiscalía, descubrir el hecho y buscar a los posibles autores, siempre y cuando con los elementos de convicción necesarias, porque si en caso no encontrar al Ministerio Público elementos de convicción necesarias, a esa persona tiene que automáticamente dejarla libre o ya no imputarle ningún delito, no podemos buscarle. Si nosotros al señor lo cogen y a él lo dejan por algo metido le buscan la responsabilidad por robo, solamente enfrasquémonos en el robo. Pero ¿por qué hay personas que dicen no? Y además tiene hace 2, 3 años una violación, hace 5 años él fue accidente, hace 6, no.
Solamente tenemos que ver por el hecho punible que en ese momento se lo detiene. Si el agente policial lo aprende o el agente de tránsito lo aprende, tiene que ser por ese hecho el que estamos ventilando en ese momento. No tenemos que buscarle que no, que mañana, que pasado. No tenemos que buscar esa situación, tenemos que ser más puntual. Y más que todo, tenemos que ser más responsables. Porque la fiscalía es objetiva. Él tiene que buscar las evidencias de cargo. Pero si en caso no encontrar, también tiene que buscar pruebas o evidencias de descargo, pues, para que esa persona, lamentablemente, si está de manera injusta, privada de la libertad, tiene que sacarla libre, tiene que darle la oportunidad, porque la ley lo establece, la Constitución lo establece, que en caso de duda, se da la favorabilidad al reo o a la persona procesada. Digamos que de manera imaginaria hay un hecho o un caso de que presumimos que esa persona es la responsable, pero lamentablemente el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución de la República del Ecuador y la Convención de los Derechos Humanos establece de que la presunción es una duda. Tenemos que decir, ¿es o no es? Si en caso de es, automáticamente realizar el procedimiento correcto que es, y siempre y cuando dictaminándole sus derechos, diciéndole los derechos que tiene, porque todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y a veces en nuestras obligaciones somos los que nosotros fallamos, porque nuestros derechos, todos tenemos derechos. Yo he escuchado que todo el mundo dice, no, que yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, tengo derecho a este otro, tengo derecho a esto, pero también tenemos obligaciones a cumplir, obligaciones a deber, obligaciones a remitir, obligaciones a hacer. Tenemos también obligaciones, que la cual la mayoría de personas pedimos derechos, pero no pedimos las obligaciones. Que me estaban escribiendo aquí en el correo y me indican qué significan las numeraciones, los números que ponen en el lugar de la escena. En el lugar de la escena, saltándome un poquito, en el lugar de la escena se ponen, ¿por qué se ponen los números? Los números se ponen a los indicios, a lo que las huellas, cómo va la secuencia de acuerdo a que presumiblemente fue el crimen. Cómo se puede haber ocurrido. En cambio, ya las letras que le ponen la A, la B, la C, ya son las evidencias, ya son cosas físicas que ya sabemos cómo se llaman. Y con ese tipo de cosas fue que se cometió el acto, el hecho. Esas cosas automáticamente tienen que ser sometidas a la cadena de custodia. No es que que yo lo voy a poner aquí para que no se vea tan feo, no. Tienen que ser automáticamente puestos en unas bolsitas que utilizan los peritos en criminalísticas, tienen que ser bolsitas esterilizadas y automáticamente si el objeto es demasiado grande o extenso, tienen que ser automáticamente neutralizados. Tienen que ser neutralizados y llevarlo a sí mismo a cadena de custodia. Y jamás, por ningún concepto del mundo, manipular los objetos con las manos sin tener guantes o pinzas específicamente para ese tipo. He visto y he podido de manera prolongada observar que llegan a un lugar de la escena y utilizan las manos sin protección, sin nada, y dan vuelta, utilizan las armas que posiblemente pueden hacer o están vinculadas en el hecho. Dar un ejemplo, la pistola. Las pistolas, más que todos los usuarios, los revólver, los cogen, no los someten a la cadena de custodia, los llevan en la cintura, o sea, totalmente están violentando la norma. Y por ende se está perdiendo la verdad. ¿Por qué? Porque están contaminando la escena, contaminan la evidencia, poniéndole sus huellas. El abogado de la defensa técnica puede alegar y puede indicarles que si le hicieron ustedes, agentes de la policía o agentes de tránsito, hicieron el respectivo barrido electrónico. Fueron sometidas las evidencias o los indicios a un respectivo examen. Lamentablemente a veces nosotros cumplimos ese rol tan malo y manipular las cosas sin esperar al personal especializado en eso, que las únicas personas que pueden manipular y con los equipos acondicionados a eso son los peritos en criminalística, y estos son ordenados por el Ministerio Público, que es la Fiscalía. Bueno, señores, y como esta es la primera charla que se está dando y de acuerdo a pedido de mis grandes amigos, gracias por la invitación a Corbicer Global S.A. por haberme solicitado de favor que les realice este tipo de charlas, que es muy constructiva, tanto para los abogados y para todos los agentes policiales, tanto sea tránsito como de la Policía Nacional, que son los miembros, en el primer momento son respondedores a la escena de cualquier tipo, sea el incidente o accidente.
Asimismo decimos que toda infracción penal puede ser grabada también, porque también nos lo admite el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 471, que cuando se encuentre de manera momentánea, espontánea, una infracción, usted puede grabarla. No tenga miedo de eso de intimidación. Intimidación es cuando no están cometiendo ni un hecho, ningún delito, ninguna contravención y usted lo graba, ahí sí existe. Pero mientras tanto, sea una infracción, sea delito, contravención, que esté legalmente tipificada en una norma, usted grábelo. Tiene automáticamente toda la plenitud del hecho, hágalo. No es como dicen, no, que no me puede grabar. Usted grábelo siempre y cuando lo que está haciendo no está legalmente autorizado y más aún no está dentro de los rasgos de la normalidad. Uno dice, no, lo que está haciendo es incorrecto. Y lo que ustedes han visto, han observado o han palpado, automáticamente, si ustedes ven que no está pegado a la realidad, denúncienlo, porque lamentablemente nosotros estamos aquí para sumar y no restar. Si por A o B motivo tenemos un procedimiento que uno, bajo la norma legal B, que es anticonstitucional, que no es legal, usted puede denunciarlo, usted está en su libre derecho, porque usted tiene derechos, pero también tiene la obligación de sustentar lo que está denunciando, porque tampoco no puede denunciar a una persona porque usted cree que puede, tiene que denunciarla siempre y cuando con la mentalidad que puede probar lo que usted está denunciando también, porque no puede emanar denuncias porque usted quiere, tiene que probar todo lo denunciado y actuado en esa respectiva denuncia. Y volviendo al tema de indicios y evidencias, que es lo que la criminalística lo que abarca en su manera general, es de que esos indicios y evidencias serán sometidos y la autenticidad ante la autoridad competente, que lo puede elevar a prueba. La autoridad tiene que tener el pleno convencimiento de que esos elementos de convicción necesaria los puede él convertir en prueba y se los remite para poder sancionar a una persona o a su vez ratificarle el estado de inocencia. Porque en toda acción o toda conducta tiene que existir el nexo causal, que es la materialidad de la infracción con la persona procesada. ¿Sí? Y muchas gracias por las personas que están en este momento. Me siento muy contento, halagado y esperemos que en otra vez seguir aportando con mayor idea. Muchas gracias.